Hola compañeros, el día de hoy estamos en el reto 7, elabora un video, en el cual hablaremos del riesgo de auditoría de la materia Fundamentos de Auditoría, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Mi nombre es Alan Enrique Murillo Gutiérrez de la carrera de Contaduría y sin más preámbulo, comencemos. Riesgo de auditoría. La NIE 200 Objetivos Generales del Auditor Independiente y realización de una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría define el riesgo de auditoría como el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están representados de una manera errónea de importancia relativa. Cabe mencionar que el riesgo de auditoría es una función de los riesgos de incorrección material y del riesgo de detección, que más adelante los veremos con más detalle. Importancia del riesgo de auditoría. ¿Cuál es la importancia del riesgo de auditoría? Recordemos que el propósito de una auditoría es incrementar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra cuando el auditor expresa y da una opinión sobre si los estados financieros están elaborados correctamente de acuerdo con un marco de referencia de información financiera aplicable. Para poder obtener una seguridad razonable, el auditor deberá obtener suficiente evidencia de auditoría para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y de esa manera hacer posible al auditor poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión del auditor. Antes de continuar con la clasificación de los riesgos, es importante que entendamos algunos conceptos que estarán presentes en la terminología de las NIAs, ya que de no entenderlos se nos complicará poder comprender el tema en su totalidad. El primer concepto es afirmación, el cual, de acuerdo a la NIA 315, lo define como manifestaciones con respecto al reconocimiento, medición, presentación y revelación de información en los estados financieros que son inherentes a la dirección de que los estados financieros se preparan de conformidad con el marco de información financiera. Estas afirmaciones son de utilidad para el auditor, ya que por medio de estas considera los distintos tipos de incorrecciones potenciales que pueden existir al identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material. El siguiente concepto es controles. Los controles son las políticas y procedimientos que establece una entidad para alcanzar los objetivos de control de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad. Las políticas las entendemos como aquellas declaraciones de lo que se debería o no se debería hacer dentro de la entidad para llevar a cabo el control. Estas declaraciones pueden estar documentadas, formuladas explícitamente en comunicados o implícitas en actuaciones y decisiones. Por último, los procedimientos son actuaciones para implementar las políticas. El siguiente concepto es representación errónea, el cual entendemos como una diferencia entre el monto, clasificación, presentación o revelación de una partida reportada en un estado financiero y el monto, clasificación, presentación o revelación que se requiere para que la partida esté de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Estas representaciones erróneas pueden originarse por error o fraude. Hay que mencionar que cuando el auditor expresa una opinión sobre si los estados financieros están presentados razonablemente o si presentan un punto de vista verdadero y razonable, las representaciones erróneas también se presentan incluyendo los ajustes de montos, clasificaciones, presentación o revelación que a juicio del auditor son necesarios para que los estados financieros se presenten razonablemente. Una vez entendidos estos conceptos, pasamos a la clasificación de los riesgos. El primero es el riesgo de auditoría, que como vimos previamente lo define la NIA 200 como el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están representados de una manera errónea de importancia relativa. El siguiente es riesgo de detección, el cual es el riesgo de que los procedimientos desempeñados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten una representación errónea que exista y que podría ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o en agregado con otras representaciones erróneas. Por último, tenemos el riesgo de incorrección material, el cual tiene dos componentes que son el riesgo inherente y el riesgo de control. Estos últimos son explicados en la NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, los cuales veremos a continuación. Riesgo de incorrección material.
Las NIAs definen el riesgo de incorrección material como el riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales antes de la realización de la auditoría. Por tanto, es un riesgo sobre el que el auditor no tiene ningún tipo de control. A su vez, la NIA 200 explica que los riesgos de incorrección material pueden estar relacionados con los estados financieros en su conjunto y las afirmaciones sobre determinados tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Por lo tanto, la NIA 200 requiere que el auditor aplique su juicio profesional en la planificación y ejecución de la auditoría y que planifique y ejecute la auditoría con escepticismo profesional, reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. La NIA 200 explica que los riesgos de incorrección material en las afirmaciones se valoran con el fin de determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría necesarios para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El riesgo de incorrección material tiene dos componentes, los cuales son el riesgo inherente y el riesgo de control. La NIA 315 exige una valoración separada tanto del riesgo inherente como del riesgo de control. Las NIAs definen el riesgo inherente como la susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo de cuenta o revelación a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en individual o en agregado con otras representaciones erróneas, antes de la consideración de los posibles controles relacionados. El riesgo inherente tiene dos componentes. El primero es el factor de riesgo inherente, el cual entendemos como las características de hechos o condiciones que afectan la susceptibilidad de incorrección debido a fraude o error de una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación antes de considerar los controles. Dichos factores pueden ser cualitativos o cuantitativos e incluyen complejidad, subjetividad, cambio, incertidumbre o susceptibilidad de incorrección debido a sesgo de la dirección u otros factores de riesgo. El último componente es el espectro de riesgo inherente, el cual simplemente es el grado en que varía el riesgo inherente. El último de los riesgos es el riesgo de control, que la NIA 315 lo define como el riesgo de que una incorrección que pudiera existir en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de información y que pudiera ser material ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por el sistema de control interno de la entidad. Los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor incluyen tanto los que se deben a error como los debidos a fraude. Aunque ambos se tratan en la NIA 315, la significatividad del fraude es tal que la NIA 240 incluye requerimientos y orientaciones adicionales sobre los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas para poder obtener información con el fin de identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debido a fraude. La siguiente clasificación corresponde al fraude. Hay dos tipos de fraudes y errores intencionales que son relevantes a la consideración del fraude en una auditoría de estados financieros. Los primeros son los errores e irregularidades que surjan de la emisión de informes financieros fraudulentos, y los siguientes son los errores e irregularidades que surjan de la malversación de activos. A su vez, los fraudes también se clasifican de comisión, donde se deja un rastro de la falsificación y manipulación de información, así como el involucramiento de personas internas o externas para cometer el fraude. Y por último, de omisión, que son más difíciles de localizar porque implica no dejar huella, pues este fraude se comete sin afectar los registros, como es el caso de recibir una comisión indebida. Cuando se identifican los riesgos de fraude, es importante tener presente que normalmente existen tres condiciones cuando exista fraude. Se puede dar por un incentivo o una presión para cometer el fraude, o por una oportunidad para cometer el fraude por controles débiles, y por último, la moral y la ética del defraudador. Por lo tanto, es importante que cuando se identifique el riesgo de fraude, el auditor, dentro de su pensamiento escéptico, tome en cuenta estos factores en su auditoría. Tipos de fraude. Los fraudes y errores que surjan de la emisión de informes financieros fraudulentos son fraudes y errores intencionales que incluyen omisiones de montos o revelaciones de los estados financieros diseñados para engañar a los usuarios de los estados financieros.
La emisión de informes financieros fraudulentos puede lograrse por medio de lo siguiente: la manipulación, falsificación o modificación de los registros contables o documentos falsos de respaldo sobre los que se preparan los estados financieros. La representación errónea u omisión intencional de los estados financieros de eventos, transacciones u otra información significativa. La aplicación errónea intencional de las NIF correspondientes a montos, clasificación, forma de presentación o revelación. La emisión de informes financieros fraudulentos no necesariamente es el resultado de un plan o de una conspiración. Puede ocasionarse mediante los esfuerzos de la gerencia para administrar las ganancias con el fin de influenciar las percepciones de los usuarios de los estados financieros con respecto al desempeño y la rentabilidad de la entidad. Seguimos con la malversación de activos. Los fraudes o errores e irregularidades que surjan de la malversación de activos, a la que a veces se le hace referencia como robo o abuso de confianza, incluye el robo de los activos de una entidad que resulten en un error o irregularidad importante en los estados financieros. La malversación de activos puede lograrse de diferentes formas que incluyen la malversación de las entradas de mercancías o servicios, el robo de los activos, pago por mercancía o servicios que no se hayan recibido, utilizar los activos de una entidad para uso personal. La malversación de activos puede estar acompañada de registros o documentos falsos o engañosos, posiblemente creados mediante la evasión de controles con el fin de ocultar el hecho de que los activos no existen o se han ignorado sin la debida autorización. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. De acuerdo a la NIE 315, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de obtener evidencia de auditoría que proporcione una base adecuada para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones contenidas en estos, y el diseño de procedimientos posteriores de auditoría de conformidad con la NIE 330. Por último, hay que mencionar que los procedimientos de valoración del riesgo que aplique el auditor no deberán estar sesgados hacia la obtención de evidencia de auditoría que pueda ser corroborativa o hacia la eliminación de evidencia de auditoría que pueda ser contradictoria. Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes: indagaciones ante la dirección y ante otras personas apropiadas de la entidad, incluidas personas de la función de auditoría interna en caso de que exista esta función. Procedimientos analíticos y, por último, observación e inspección. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. El auditor identificará los riesgos de incorrección material y determinará si existen en los estados financieros o en las afirmaciones sobre determinados tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar. Para los riesgos identificados de incorrección material en los estados financieros, el auditor valorará los riesgos y determinará si dichos riesgos afectan a la valoración de riesgos de las afirmaciones y evaluará la naturaleza y extensión de su efecto generalizado sobre los estados financieros. Ya para terminar, podemos concluir que es de gran importancia conocer este tipo de riesgos de nuestra labor como auditores, ya que debemos ser conscientes de que estos siempre estarán presentes al llevar a cabo una auditoría y que de no reducirlos a un nivel de confianza aceptablemente bajos, estos podrían influir en la opinión que demos al finalizar la auditoría, de forma que pongamos en riesgo nuestra labor, credibilidad, así como la confianza de que los usuarios de información financiera ponen en nosotros como auditores. Conocer la forma de identificarlos, valorarlos y los procedimientos para reducirlos asegurarán un nivel de calidad óptimo en nuestra labor como auditores.